tiene lo mejor y lo más importante, es la palabra del Señor. Amén. Bueno, como la Iglesia ve y llevamos días anunciando, hoy tenemos entre nosotros a un príncipe de España, a un hombre con una dilatada carrera ministerial como pastor, como responsable, como maestro, como predicador y como hombre de Dios, que es lo más importante. Amén. Hoy Castellón nos vestimos de gala, gloria al Señor, para recibir entre nosotros a un siervo muy querido por todos. Amén. Es nuestro hermano Lolo de Extremadura. En la iglesia de Castellón le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros. Amén. Lo decimos desde aquí, esta es tu casa. Siempre con libertad, todo lo que hay en tu corazón, déjalo para nosotros. Amén. Con un fuerte aplauso recibimos al siervo de Dios y a la palabra. Amén. Es para mí un placer, como cada oportunidad que tengo, de poder estar entre vosotros. Y diría que este honor está envuelto en responsabilidad, y esa responsabilidad no es otra que tener que compartirles algo de parte del Señor que les pueda hacer bien. No hay nada más importante para Dios que ustedes, que son la iglesia. Por lo tanto, pararse frente a la iglesia es pararse delante de aquello que más valor tiene para Dios. Ya sabéis que el valor de las cosas está en lo que las cosas cuestan. Decía que el valor de las cosas... ¿Ahora sí? Pues allí atrás se ve que no se escucha. ¿Y si lo hago así? Está bien. A veces la solución está en los métodos más sencillos. Y ya no se trata de que el volumen suba, sino de que seamos capaces de acercarnos al micro. Os decía que es un honor envuelto en responsabilidad el poder estar entre vosotros hoy, y la responsabilidad nace de tener que compartirle algo a la esposa del Señor. La iglesia es lo más caro en el corazón del Señor. Y es lo más caro no porque la iglesia en sí lo pueda o no valer, es lo más caro por el precio que por la iglesia se pagó. Todo vale lo que cuesta. El valor viene del precio. Y el precio que se pagó por nosotros fue tan extremadamente grande que deformó al ser de Dios. Usted y yo hemos sido los que provocamos la deformación de Dios. El Dios espíritu, el Dios invisible, el Dios etéreo, se hizo carne, se hizo visible y se hizo palpable, para nunca más volver a ser invisible, para nunca más volver a ser etéreo, para nunca más volver a ser exclusivamente espíritu. Una deformación completa es el precio que a Dios, la iglesia, le costó. Por eso usted y yo valemos tanto, y por eso para mí es una terrible responsabilidad tenerles que compartir algo de la palabra del Señor. Me alegro muchísimo de verles y de verles en bien. Soy plenamente consciente de que están en bien. Alguno podrá decir, pero es que ¿acaso conoces tú minuciosamente cada una de las circunstancias que nos rodean a los que estamos aquí? Y evidentemente no conozco de forma minuciosa las distintas circunstancias que os pueden rodear en vuestra vida, pero a pesar de eso sé que estáis bien. Y sé que estáis bien porque estáis aquí. Y el hecho de estar aquí
evidencia que todavía tenéis hambre de Dios. Amén. Y el hecho de tener hambre de Dios es la evidencia inequívoca de que en vosotros hay salud, porque la salud espiritual se mide por el hambre de Dios que uno tenga. Amén. No habéis venido a congregaros para ver un espectáculo, habéis venido a congregaros porque tenéis hambre y sed de aquel que os rescató. Es por eso que mientras que tengamos ilusión, hambre, sed de podernos congregar para darle culto a Él, aunque haya mil cosas que no funcionen bien, tendremos la garantía de que estamos bien, porque seguimos teniendo hambre de Él. Y sabemos que nuestro Dios es tan espléndido que no dejará de dar pan a aquel que de Él esté hambriento. ¿Cuántos de aquí tienen hambre del Señor hoy? Levanten por favor sus manos, griten un poderoso y vivo amén. Yo tengo un pedazo de pan que entiendo que es del cielo y es lo que os voy a compartir en esta hermosa tarde. Os voy a compartir acerca de una historia ampliamente conocida por todos nosotros. Y de esa historia voy a intentar decirles no más de 4 cosas y que espero que en estas 4 cosas que vamos a extraer de esta historia, ustedes, por el Espíritu Santo, puedan ser bendecidos hoy. Acérquense conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 1 al 3. Después estaremos leyendo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 1 al 3, para terminar la lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 1 al 13. Los 3 textos van a estar hablando de la misma historia. Vamos a ver la misma historia de 3 maneras paralelas para así tener un concepto global de lo que en esta historia pasó. Marcos 16, 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Vénganse conmigo ahora a Lucas, capítulo 24, para estar leyendo también del verso 1 en adelante y hasta el 3. Dice así: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y para finalizar, vénganse conmigo al capítulo 20 del Evangelio según San Juan, verso 1 en adelante. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro,
y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Amén. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de vuestros corazones. Amén. Podemos tomar asiento. Para poder tener un contexto amplio de esta historia, no solo necesitaremos mirar a la misma desde estos tres pasajes en forma paralela, sino que además nos tendremos que remontar al viernes anterior de este domingo en la mañana. Y fue el viernes anterior a este domingo en la mañana que nuestro Señor entregó voluntariamente su vida para el rescate de todos nosotros. Y el texto sagrado nos especifica que nuestro Señor expiró a las 3 de la tarde del reloj occidental nuestro en aquel viernes. Mientras que al Señor le descolgaron y le llevaron al sepulcro que estaba cerca del lugar donde había sido crucificado, en el transcurso de ese tiempo se presentó el problema para Nicodemo y José de Arimatea, que es los que le estaban dando sepultura. Se les presentó el problema de que terminaba el día viernes y se acercaba apresuradamente el día del sábado. Y como bien sabéis, el sábado para los judíos era sagrado, no se podía trabajar en él. Nicodemo y José de Arimatea, que cumplen escrupulosamente el mandato del día de descanso, aceleran lo que es la unción del cuerpo difunto del Señor, a fin de no transgredir el mandamiento del reposo. Las Marías, encabezadas por la Magdalena, están siendo testigos de cómo José de Arimatea y Nicodemo malungen el cuerpo difunto del Señor. Y ellas saben que la unción sobre un cuerpo difunto era la única metodología que podía ralentizar la corrupción en ese cuerpo. La corrupción se frena con la unción. Y han sido testigos de que el cuerpo difunto, estando mal ungido, va a ser atacado rápidamente por la corrupción. Con esa inquietud se han marchado ellas también a guardar el día de reposo. Pero durante todo el día de reposo, ellas han tenido una inquietud creciente en su corazón. El cuerpo difunto de nuestro Señor está mal ungido y la corrupción se acelerará en él. Tanta es la preocupación que las Marías no han conciliado el sueño en la noche del sábado al domingo. Y es por eso que el texto sagrado dice que muy de mañana, en el primer día de la semana, ya ellas estaban camino al sepulcro. ¿Con qué intención? Con la intención de ungir bien el cuerpo difunto de su Señor, para que esa unción de especias aromáticas ralentizase la corrupción en el cuerpo difunto de su Señor. Sospecho que han estado toda la noche sin dormir, preparando las especias aromáticas. Una noche de vigilia, preparando la unción para verterla sobre el cuerpo difunto, a fin de que la corrupción no ganase ventaja sobre él. Y cuando han salido rápidas y raudas con sus especias aromáticas de unción preparadas, a la mitad del camino, las Marías han caído en la cuenta, han recordado cómo vamos a entrar al sepulcro a ungir el cuerpo difunto de Jesús.
Hay una piedra que pesa toneladas y somos débiles mujeres. A más de esto, hay un sello del Imperio Romano y romperlo es ilícito, está penado según la legislación romana. Y por si esto fuera poco, han dejado una guarnición de legionarios romanos para que nadie se acerque al sepulcro ni pretenda robarlo. Pero a pesar de esto me sorprende, porque ellas han caído en la cuenta de la triple adversidad que tienen que encarar para poder ungir el cuerpo. Pero siendo conscientes de la triple adversidad, ellas han seguido andando. Y de que han llegado al sepulcro, Dios ha honrado su fe, porque ha quitado de en medio los tres obstáculos que les podían impedir llevar a cabo el propósito que ellas a sí mismas se habían encomendado. De que han llegado allí, no saben cómo, pero el sello de Roma está roto, la piedra ha sido desplazada y los legionarios romanos están petrificados. Han entrado al sepulcro y de que han entrado la sorpresa ha sido mayúscula. El cuerpo difunto del Señor no está. Interpretan ellas el suceso de una forma muy humana, muy natural. Nos han robado el cuerpo difunto del Señor. Y esa noticia es la que han trasladado al aposento alto, donde están los 12 del Cordero. Cuando la noticia ha llegado al aposento alto, Pedro y Juan, el mayor y el más joven de los apóstoles, han salido corriendo dirección al sepulcro para comprobar si lo que han dicho las Marías era o no era verdad. Juan es más joven que Pedro y ha corrido más rápido. Ha llegado antes al sepulcro, pero no ha entrado, se ha quedado a la puerta, ha mirado y ha visto los lienzos que habían estado sobre el cuerpo de Jesús. Tras de él ha llegado San Pedro, más lento, pero más profundo que Juan. No se ha quedado en la puerta, ha entrado dentro del sepulcro y ha visto los lienzos que estaban sobre el cuerpo difunto de Jesús, pero también ha visto el sudario que estaba sobre su cabeza. Los apóstoles han comprobado que era verdad lo que decían las Marías. A Jesús se lo han robado. Y viendo que no estaba, han dicho: nos volvemos al lugar de donde venimos, y se han regresado al aposento alto. Pero María, contrariamente a ellos, dice el texto sagrado que se ha quedado allí llorando. Ha visto a los ángeles y le han preguntado a los ángeles: ¿por qué lloras? Y ella dice: porque se han llevado el cuerpo difunto de mi maestro y no sé dónde lo han dejado. De esta preciosa historia es que os voy a predicar. Amén. ¿Cuántos anhelan saber 4 cosas de esta historia? Levantan por favor su mano al cielo y confirman ese deseo de saber con un poderoso y vivo: gloria a Dios. Lo primero que me llama la atención de la historia, sobre lo primero que quiero poner el acento, es sobre el hecho de estas santas mujeres, de las Marías, encabezadas por la Magdalena. Y quiero poner el acento sobre ellas porque me apasiona ver el celo que tienen, el celo de amor, aun por el cuerpo difunto de su Señor. Aparentemente todo ha sido un fracaso. Jesús ha terminado crucificado como un delincuente cualquiera en una cruz de maldición. Le han sepultado. La historia se ha acabado. Pero así y todo, ellas siguen manifestando celo de amor, aun por lo que les queda, según ellas creen, el cuerpo difunto de su Señor. Y me llama la atención ver el celo de ellas durante toda la noche, del sábado al domingo, preparando especias aromáticas, unción al fin y al cabo. ¿Para qué? Para verter sobre el cuerpo difunto de su Señor, con la pretensión de ralentizar la corrupción en el cuerpo difunto. Y me llama la atención la actitud de estas Marías, porque es encomiable el encontrarse a mujeres o a hombres
o a jóvenes que sean capaces de pasar noches en vigilia para acumular unción que puedan verter sobre el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a fin de que en la iglesia no pueda prevalecer la corrupción. Déjenme alegorizar el pasaje. No tengo yo por costumbre hacerlo, pero hoy que me siento con confianza entre vosotros, lo voy a hacer. Y alegorizando el pasaje, llego a la conclusión de que San Pablo en Romanos y Corintios nos dice que el cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Llego a la conclusión de que San Juan el apóstol en sus cartas universales nos dice que la unción no es otra cosa sino que la persona del Espíritu Santo. Si la unción, que es el Espíritu Santo, está sobre el cuerpo, que es la iglesia, la corrupción no gana ventaja. Porque la única manera de frenar la corrupción en la iglesia es vertiendo sobre ella de su bendita y única unción. Y yo me enamoro de los hombres y mujeres que pasan noches en vela preparando unción para poder verter en el cuerpo que es la iglesia, a fin de que en esta no gane ventaja la corrupción. Mirad, no os extrañéis si somos capaces de decir que en la iglesia puede haber corrupción. Somos ya todos mayores de edad, no somos párvulos en el Evangelio, somos ya universitarios en este camino. Podemos hablar entre nosotros con libertad. Ser iglesia del Señor, por serlo, no nos libra de la corrupción. Se puede ser iglesia y se puede ser carnal. Tenemos la posibilidad de ser creyentes espirituales, sí, pero también existe la opción de que aun siendo creyentes podamos ser carnales. A los corintios son iglesia, son templos del Espíritu Santo, están redimidos, pero en sus actitudes son carnales. Y cuando hay carnalidad, aunque sea esta la iglesia del Señor, aflora la corrupción. Es por eso que a mí me enamoran los hombres y las mujeres que invierten tiempo y que invierten esfuerzo en verter de la unción que en la iglesia pueda frenar la corrupción. No tengo un mensaje hoy para alegrar el oído, pero tengo un mensaje que te va a escandalizar la mente para descubrirte el corazón. ¿Cuántos quieren escandalizarse en sus mentes para poder descubrir sus corazones? Levanten sus manos, griten gloria a Dios. Estas llevan unción, Espíritu Santo, para verter sobre el cuerpo de Cristo, alegóricamente la iglesia, a fin de que la unción frene a la corrupción. Mirad, en la iglesia puede gobernar la carne, o por el contrario, puede gobernar el Espíritu del Señor. San Pablo no es ajeno a esta verdad. Es por esto que en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, él nos desvela la lucha ininterrumpida que hay en el seno del pueblo de Dios. El espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu, y estos dos se oponen continuamente entre sí. Por lo cual el apóstol que está escribiendo a la iglesia nos está diciendo a todos que en la iglesia puede gobernar la carne o puede gobernar el espíritu del Señor. Les voy a decir algo que no les va a agradar al oído, pero de cualquier manera se lo voy a decir. Si en la iglesia gobierna la carne, ministran los demonios.
Santo Espíritu de Dios. Esto que acabo de decir no es una invención. Lo dijo Dios a través de la pluma del apóstol. En cuanto a lo primero, lo dijo en Efesios. En cuanto a lo segundo, lo dijo en Romanos. Déjenme tomar unos minutos para hablar de lo primero y de lo segundo también. Si en la iglesia gobierna la carne, ministran los demonios. Efesios capítulo 4. Dice el apóstol San Pablo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Le está escribiendo a la iglesia y le está asegurando que aun siendo creyentes y parte de una iglesia, se le puede dar lugar al diablo. ¿Cuándo al diablo el creyente le puede dar lugar? Cuando el airearse se convierte en enojo pecaminoso. ¿Y cuándo se hace realidad esa transformación? Cuando el airearse se convierte en enojo pecaminoso, cuando sobre esto se pone el sol. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta es la clave de interpretación del pasaje. Si se pone el sol sobre el airearse, esto se convierte en enojo pecaminoso. Y el enojo pecaminoso le da un lugar al diablo. En ese texto, el apóstol habla del enojo. Y el enojo es una obra de la carne. Quiten ustedes esa obra de la carne y pongan cualquier otra. El catálogo de las obras de la carne está en Gálatas capítulo 5. Tomen la obra de la carne que quieran, colóquenla en el lugar del enojo y el resultado será el mismo. ¿Qué está diciendo el apóstol? En el principio eterno de ese texto, lo que se está enseñando es que cuando yo como creyente mantengo en mi forma de vida una obra de la carne, que no le pongo fecha de caducidad a través de la confesión y el arrepentimiento, entonces esa obra de la carne, practicada ininterrumpidamente en el tiempo, le da un lugar legal al demonio para que me pueda ministrar. Me puede ministrar un demonio siendo creyente, no me puede poseer, porque donde mora el Espíritu del Señor no puede morar el espíritu del demonio. Pero que no me pueda poseer no es equivalente a que no me pueda ministrar. Si yo mantengo una obra de la carne en el tiempo, si no le pongo fecha de caducidad con la confesión y el arrepentimiento, esa obra de la carne, practicada ininterrumpidamente, le da un lugar legal para que un demonio me pueda ministrar. Es por eso que digo que si la carne gobierna en la iglesia, los que ministran son los demonios. Pero esto que yo estoy diciendo y que escandaliza a la mente no es algo que yo me invente, es algo que está en la palabra del Señor. Hay infinidad de ejemplos que hacen a la doctrina vivida, y esa doctrina vivida a través de los ejemplos nos enseña que en muchas ocasiones hubo hombres y mujeres de Dios que por operar en la carne dieron lugar a los demonios para que ministrasen dentro de la obra y del pueblo del Señor. Mirad, hay manifestaciones de la carne que se hacen desde un buen sentimiento, y hay manifestaciones de la carne que se hacen desde sentimientos malvados. Pero ya sea que la obra de la carne fluya de un sentimiento humanamente bueno o de un sentimiento malvado, son obra de la carne al fin y al cabo. Y la obra de la carne, ya nazca de un sentimiento humanamente bueno o de un sentimiento malvado, será plataforma para que los ministros llamados diablos puedan ministrar en la obra del Señor. Voy a ponerles ejemplos para hacer el mensaje más vivido
y más comprensible. Voy a hablarles de un par de ejemplos en los que la obra de la carne surgió de lo que nosotros podríamos denominar un buen sentimiento. Y voy a hablarles de otros dos ejemplos en los que la obra de la carne surgió de malos sentimientos, creados con premeditación y alevosía. Pero tanto los primeros como los segundos tuvieron el mismo resultado. Le dieron un lugar al demonio para ministrar en la obra del Señor. ¿Se acuerdan ustedes de la Santa María Virgen, la Madre de nuestro Señor? Les estoy hablando de la Madre de nuestro Señor. Es aquella mujer escogida a dedo por el Señor para que fuese el vehículo a través del cual hacer realidad el misterio de la encarnación. Esta mujer, santa como ninguna, y que pertenecía evidentemente al pueblo de Dios, operó en la carne. Y por operar en la carne le dio lugar a que un demonio la ministrase. Les voy a remontar al pasaje que da luz a esto que estoy diciendo. El Señor Jesús ya ha comenzado su ministerio público y está llevando su ministerio por unos derroteros que a María no le parecen bien. María tiene un concepto acerca de la figura del Mesías que no guarda consonancia con lo que su hijo está haciendo. Recordad todos vosotros que María ha recibido una visita angelical cuando todavía era mocita, y en aquella visita angelical aquel ángel, por palabra de Dios, le ha dicho: lo que nacerá de ti será un hijo de David y heredará el trono de David. Es decir, que el ángel le ha dicho: lo que tú vas a tener va a ser un rey semejante al rey David. Esto que le ha dicho el ángel, sumado al perfil que la sinagoga enseñaba acerca del Mesías en el pueblo judío, había creado en María un perfil acerca de cómo tenía que ser el Mesías. ¿Y cómo tenía que ser el Mesías? El Mesías tenía que ser un líder, rey, político, con poderes sobrenaturales que sobrepasase los reinados de David y de Salomón, y que con poderes sobrenaturales acabase con lo que es el yugo gentil sobre Israel y llevase a Israel a la cúspide del poder mundial. Esto es lo que tiene María en su mente. ¿Por qué os pensáis que María, en la boda de Caná, le dice al Señor: niño, que se han quedado los parientes sin vino, conviértele el agua en vino? ¿Por qué le dice eso María? Sencillamente porque entendía que era un acontecimiento público, era un buen sitio para que el niño Jesús empezase a tener popularidad. Era un buen momento para poder abrir la brecha y empezar a ser el Mesías que a ella, el ángel, le había desvelado. Es esto lo que tiene María. Pero Jesús empieza a hacer cosas un tanto extrañas. Empieza a hacer cosas que no guardan consonancia con el perfil de Mesías que tiene María en su imaginación. Jesús empieza a decir cosas como: amad a los enemigos. ¿Cómo? Los enemigos son los romanos. A los enemigos no se les puede amar. A los enemigos hay que pisarle el cuello hasta sacarle la lengua a 3/4. Jesús empieza a hacer cosas extrañas, como que después de multiplicar panes y peces, la multitud enfervorecida viene a proclamarle rey. Pero dice el texto sagrado que Jesús, menospreciando la invitación, se dio media vuelta y se fue al monte a orar solo. Jesús está haciendo cosas que, según el criterio y el patrón mental de María, no guardan consonancia con lo que tenía que ser, según su criterio, el perfil del Mesías. Es por eso que María habla con el resto de hijos que tiene, los hermanos de Jesús, y les dice: el niño, el tato, el hermano mayor, ya sabéis, se está saliendo de la línea que marca el verdadero Mesías. Está, así lo dice la Biblia, fuera de sí. Eso dice María de Jesús, eso dicen sus hermanos. Y creyendo que está fuera de sí, se van a buscarle. Pregúntame, ¿qué querían decir ellos cuando decían que Jesús estaba fuera de sí? Lo que querían decir es lo que la palabra dice: estaba fuera del concepto mesiánico que ellos tenían. Para ellos era como
como que Jesús se había desviado del verdadero camino y se había convertido en un líder religioso excéntrico. Necesitaba la ayuda de mamá, la ayuda de los hermanos. Es por eso que de común acuerdo dijeron: vamos a buscarle, que el niño está fuera de sí, lo vamos a traer a la casa, le vamos a dar una pila, vamos a llamar a un psicólogo, vamos a intentar enderezarle, que se tome un Kit Kat para que se le refresque la memoria y vuelva al camino correcto del perfil de Mesías que todos de él estamos esperando. Y salieron a buscarlo, la María y sus hermanos. Es decir, que un patrón mental equivocado en cuanto a cómo tiene que actuar Dios les ha provocado actuar en la carne. Cuando nosotros, creyentes con buenas intenciones, tenemos patrones muy asimilados en nuestra mente en cuanto a cómo Dios tiene que actuar, y Dios empieza a actuar de forma distinta, en ocasiones nos ponemos a pelear con Dios. Y por ese patrón mental no renovado empezamos a obrar en la carne. Y obrando en la carne a causa de un patrón mental equivocado, con una buena intención, estamos operando en la carne y le damos lugar a un demonio. María está operando desde un buen sentimiento de madre y se ha ido con sus hermanos de Jesús y han ido a buscarle. ¿Recordáis el texto? Cuando le han encontrado, Jesús está predicando en mitad de una campaña y uno de los judíos se acerca a Jesús y dice: Jesús, la mamá y los hermanos que me han dicho que te esperan fuera, que interrumpa. Y Jesús dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra del Señor. Amén. Y la atienden. Cuando nosotros vemos a Jesús responder así, decimos que desagradecido el Señor. Hay que ver de qué forma tan fría ha respondido a su mamá y a sus hermanos que han venido a buscarle. Pero es que Jesús sabía que su madre y sus hermanos, aun con sus buenos sentimientos de hermanos y de madre, estaban operando en la carne. Y lo que pretendían, ministrados por un demonio a causa de esa plataforma, era interrumpir el verdadero ministerio que Jesús estaba llevando a cabo. Amén. Dejen a María y a sus hermanos. Vénganse conmigo a ver a San Pedro. ¡San Pedro! ¡San Pedro! El que dicen los católicos que tiene la llave del cielo. Si eso es verdad, hay que llevarse bien con él. San Pedro, el de las llaves. San Pedro, el de las llaves. Un día está caminando con Jesús. Y Jesús aquel día tiene necesidad de compartirle a Pedro lo que le va a ocurrir. Y es aquel día en el que Jesús le dice: Pedrico, que de aquí a poco me apresan. ¿Qué dices? Sí, de aquí a poco me apresan. Pero no va a ser lo peor eso. Es que de que me tomen los sacerdotes y los fariseos, me van a entregar a los gentiles. Y te digo más, Pedrico, me van a mesar la barba. ¿Qué? Dice: sí, me van a llenar la cara de esputos. ¿Cómo? Sí, me van a dar de puñetazos, me van a dar de bofetadas, me van a flagelar las espaldas, me van a coronar. Y cuando San Pedro empieza a escuchar la pasión de Jesús profetizada, se alarma. ¡Ah! ¿Y qué le dice el santo apóstol? No permitas que te pase esto. Es el sentimiento de un amigo. Yo soy amigo del Farina, y el Farina es amigo mío. A mí el Farina me dice que le van a hacer eso, y digo: ¿qué dices, loco? Vámonos de aquí. Y me lo monto en el coche, lo meto en el maletero, me lo llevo a Extremadura y lo meto en un cuarto que tengo yo aquí, en una habitación, y la cierro a pal y canto. ¿Por qué? Porque es mi amigo. No quiero que me pase eso. El sentimiento de Pedro es un buen sentimiento, pero no deja de ser un sentimiento carnal. Porque el sentimiento de amistad se convierte en la plataforma desde la que un demonio le hace creer que tiene que sacar a Jesús de las lindes del ministerio redentor. Jesús, que tiene ojos como llamas de fuego, le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le dice Satanás a Pedro? ¿Le han cambiado el nombre? No, porque Jesús le está viendo al apóstol, le está viendo al demonio operando en el apóstol a través del pensamiento carnal que el apóstol le está manifestando. Te voy a decir algo que no te va a gustar, pero te lo voy a decir. Hace poco me dijo un hermano algo que a mí me espantó, y yo voy a reproducir sus palabras para espantarte a ti. Me dijo este hermano: Lobo, hay que aprender a ver a Satanás en los hermanos. No dijo una aberración, suena fuerte, pero dijo una verdad. Cuando cualquiera de nosotros, aun con buenos sentimientos, operamos en la carne, según el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 4, le estamos dando un lugar al demonio.
nos puede ministrar. Desde esas plataformas es que el demonio lanza esos dardos de fuego a este campo de batalla que es la mente nuestra. Si en la carne estamos viviendo, el que ministra en la iglesia es el demonio. Pero no solo podemos ver ejemplos de buenos sentimientos que dan plataformas a los demonios a través de las obras de la carne, también podemos ver obras de la carne que nacen de sentimientos malvados, precocinados en el alma, que se hacen con alevosía y con predicación. Les podría hablar yo de los judaizantes. Los judaizantes. A los judaizantes todos nosotros los miramos con malos ojos, a día de hoy. Lo hacemos a aguas pasadas porque conocemos la historia. Pero la realidad es que antes de que la historia se escribiese, los judaizantes eran buenos hombres en el Señor. Los judaizantes eran una parte importante de la iglesia madre de Jerusalén. Hablar de la iglesia madre de Jerusalén es nada más y nada menos que hablar de la iglesia madre universal, la primera iglesia que se estableció. Y ahí aparecen los judaizantes como un grupo fuerte y poderoso en esa iglesia. Eran judíos, evidentemente, pero que habían aceptado a Jesús como Mesías y como Salvador. Templos del Espíritu Santo, pero tenían un patrón mental doctrinal equivocado. Y ellos pensaban que la circuncisión tenía que ser parte del cristianismo. Ellos pensaban que uno no podía ser cristiano si previamente no se hacía judío de adopción. Hay que circuncidarlos. ¿Para qué? Para que se hagan cristianos. Fueron los que empezaron a perseguir al ministerio de San Pablo. San Pablo estableció una iglesia y aparecieron los judaizantes. Y como San Pablo predicaba la salvación por gracia sin circuncisión, los judaizantes, empecinados en su doctrina equivocada, llegaban cuando San Pablo establecía la iglesia y decían: oye, que este Pablo que os ha predicado, apóstol, es apostolcillo. Intentaban desvirtuar al apóstol, criticaban de él. Y le decían además, en teología no anda muy avanzado, hay que circuncidarse para poder ser cristianos. El evangelio que os predica Pablo no es el verdadero evangelio. Y se mantuvieron en ese error doctrinal. Tanto es así que aquel error doctrinal que enfrentó a San Pablo con ellos dio a luz el primer concilio de la iglesia, Hechos capítulo 15. Y en Hechos capítulo 15 se debate si esa doctrina tiene o no tiene que permanecer como parte del cristianismo. En favor de que no tenía que permanecer estuvieron San Pablo, Bernabé y San Pedro. Y a favor de que sí, estuvo este grupo, los judaizantes, que era un grupo importante. Déjenme abrir un paréntesis aquí. Miren si era un grupo importante en la iglesia, es decir, eran cristianos de pro. Miren si era un grupo importante en la iglesia, que el propio San Pedro, aquel que era capaz de desenvainar una espada y cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote, enfrentando a toda una compañía, ese que era capaz de andar sobre las aguas, arriesgándose por encima de los demás, cuando veía a los judaizantes estando él en Antioquía, se retraía. ¿Por qué? Porque no quería chocar con ellos. Eran importantes. Y estos judaizantes en el concilio de Jerusalén están en contra de la tesis de Pablo, de Bernabé y de Pedro. Pero termina el concilio interviniendo ¿quién? Jacobo, el hermano del Señor. Y Jacobo, el hermano del Señor, dictamina diciendo: lo que dice el Pedro, lo que dice el Pablo y lo que dice el Bernabé es la verdad. Pero no por el testimonio de ellos, sino porque lo dice la palabra del Señor en el libro de Amós. Y se cierra el concilio, se cierra diciendo: nos ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros que no os tengáis que circuncidar. Perdieron los judaizantes. Pero aunque perdieron, se mantuvieron en su patrón mental, doctrinal equivocado. Y siguieron persiguiendo al apóstol. Noten ahora este detalle. En el comienzo de la persecución de los judaizantes contra el apóstol escribía acerca de ellos y decía: están equivocados. Los seguía definiendo como hermanos, equivocados. Pero de que pasa el tiempo y ellos siguen persiguiendo al apóstol, el apóstol termina diciendo de ellos: son emisarios de Satanás. Ojalá y se mutilasen. Pablo dice: no,
iglesia del Señor. Pero le dio una obra, le dio un lugar tan amplio el demonio, porque se mantuvo en una obra de la carne que acabó siendo el acicate del apóstol San Pablo. ¿Qué os estoy diciendo? Os estoy diciendo que si en la iglesia operamos en la carne, le damos gobierno a los demonios. Es por eso que yo digo en esta tarde que me enamoro de estas mujeres como las Marías, porque son capaces de estar una noche entera de vigilia preparando unción para verter en el cuerpo a fin de que la corrupción no gobierne en él. Dios bendiga a los hombres y a las mujeres que invierten tiempo y esfuerzo en acumular unción del bendito Espíritu para derramarla en la iglesia a fin de que en la iglesia no gane ventaja la carne, que es el sinónimo de la corrupción. Si la carne opera, los demonios gobiernan. Pero si opera el Espíritu del Señor, el que gobierna es Dios. Ahora bien, para poder operar en la unción, para poder operar en el Espíritu Santo y que el gobierno absoluto sea de Dios, lo primero que tendremos que recordar es que nosotros somos tripartitos en nuestra composición. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Tesalonicenses: y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. En esa expresión el apóstol nos desvela que mi composición es espíritu, alma y cuerpo. Así somos todos nosotros. Para poder operar en el Espíritu Santo tenemos que entender esta antropología cristiana, porque solo entendiendo esto podremos dejar que sea el Espíritu el que opere para que así en la iglesia gobierne Dios. Y lo primero que tenemos que saber en relación a esta composición es que el nuevo nacimiento se efectúa en el espíritu humano. San Pablo nos lo hace saber en el capítulo 8, verso 16 de la carta a los Romanos. Ahí el apóstol San Pablo dice: y el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el Espíritu Santo habla con mi espíritu humano. El Espíritu, el de Dios, da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. En esa expresión el apóstol nos está desvelando que el nuevo nacimiento se efectúa no en el cuerpo, ni tampoco en el alma. El nuevo nacimiento se efectúa en el espíritu humano. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu humano. Y cuando el Espíritu Santo mora en el espíritu humano, el espíritu humano resucita en cuanto a su funcionalidad. Déjenme explicar esto brevemente. Cuando el ser humano pecó en la persona de Adán, el espíritu humano quedó muerto, entre comillas, muerto en el sentido de que perdió su funcionalidad, perdió el porqué de su existencia. Pero cuando nosotros recibimos a Jesús como Salvador y el Espíritu Santo viene a vivir en mi espíritu humano resucita, entre comillas, vuelve a tomar su funcionalidad. Amén. El Espíritu Santo está en mi espíritu humano. ¿Para qué? Para gobernar. Y para gobernar el espíritu humano por el Espíritu Santo, ¿cuál será el siguiente paso que tendremos que calibrar? El siguiente paso que tendremos que calibrar para que el Espíritu Santo me gobierne desde mi espíritu humano es arrebatar el gobierno almático. Mi alma ha estado gobernando durante todo el tiempo que estuve sin Jesús, pero ahora viene el Espíritu Santo para gobernar desde mi espíritu humano. Y lo primero que tengo que hacer es terminar con el gobierno de mi alma. ¿Qué es lo que reside en el alma? En el alma reside la identidad personal. En el alma están los pensamientos, en el alma está la voluntad, en el alma están las emociones, en mi alma está lo que yo soy, mi ego, mi identidad personal. Y ahora ese alma, gobernada
por mi intelecto, gobernada por mi voluntad, gobernada por mis emociones, tiene que terminar con su gobierno, porque el Espíritu Santo tiene que empezar a gobernar desde mi espíritu humano. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace creyendo a lo que dice San Pablo en Romanos capítulo 6, verso 6. Dice San Pablo en Romanos, sabiendo esto, nos va a decir algo que él sabe. Dice, sabiendo esto, él lo sabe. Y nos lo trataba para que nosotros lo sepamos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. La tesis de Dios es que mi viejo hombre está muerto. La tesis de Dios es que mi viejo hombre está muerto. Pero ¿por qué a veces le veo vivo? Hubo uno que dijo, me contaron que el viejo hombre moría en el día del bautismo. Lo que yo no sabía es que el desgraciado sabía nadar. Dios, en la pluma del apóstol, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue juntamente con Cristo crucificado. Es decir, que la tesis de Dios, a ver si explico bien esto, que Dios me ayude a explicarlo bien. La tesis de Dios es que mi viejo hombre está muerto. Dios no ha venido a arreglar a mi viejo hombre. Mi viejo hombre es un coche tan averiado que no necesita un taller, necesita un desguace. Y Dios me ha traído un coche nuevo, que es el nuevo hombre. Amén. Y Dios dice que mi viejo hombre está muerto. Ahora vuelvo a hacer la pregunta, porque a veces yo le veo vivo. Sencillamente porque no le creo a lo que Dios dice. Voy a decirlo de esta manera. Todas las doctrinas de la palabra del Señor, todas son verdad. Pero todas las verdades de las doctrinas de la palabra del Señor tan solo son aplicables de forma personal en la medida en que se cree. Voy a volver a decirlo, píllalo. Todas las doctrinas de la palabra de Dios son verdad. Pero esa verdad que hay en cada doctrina solo es de aplicación personal en la medida que uno la cree. Para aclararlo, la doctrina de la redención dice la doctrina de la cruz que en la cruz se han pagado todos los pecados de todos los hombres, de todas las mujeres, de todos los jóvenes, de todos los adolescentes y de todos los niños, de toda la historia de la humanidad, ¿sí o no? Es decir, que en la cruz hay provisión para terminar con todos los pecados de todos los hombres, de toda la historia de la humanidad. Eso equivale a decir que en la cruz hay tanto poder de salvación que tiene potencialmente capacidad para vaciar el infierno y llenar hasta arriba el cielo. Es decir, que en la cruz hay salvación para todos. ¿No se lo creen? En la cruz hay salvación para todos. No seréis calvinistas y pensaréis que en la cruz nada más que hay salvación para los elegidos. Voy a volver a decirlo, como no digáis amén, al que no diga amén lo fotografío. Tengo memoria fotográfica. Digo que en la cruz no solo hay salvación para los elegidos. Digo que en la cruz hay salvación universal para todos los hombres y mujeres de toda la historia de la humanidad. La cruz potencialmente tiene capacidad para vaciar el infierno y llenar hasta arriba el cielo. Pero aunque la cruz tiene capacidad para salvarlos a todos, ¿por qué no todos se van a salvar? Porque no todos van a creer. Porque para que se les aplique el beneficio potencial que hay en la cruz, hace falta que cada uno personalmente crea. Por eso yo digo que todas las doctrinas de la Biblia son verdad, pero de aplicación personal tan solo si se cree. La Biblia dice que el viejo hombre está muerto. ¿Por qué yo no lo veo muerto? Porque no me creo lo que Dios dice. No es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de fe. Cuando yo veo que el viejo hombre aparece, sencillamente es porque estoy débil en fe y fuerte en incredulidad. Pero si yo le creo a lo que Dios dice, mi viejo hombre está muerto. Por mi esfuerzo no, porque Dios lo dijo. Por lo tanto, en la antropología cristiana, para poder hacer que Dios gobierne, porque vivimos en el espíritu de la unción,
no solo tenemos que saber que el Espíritu Santo vive en el espíritu humano, tenemos que saber que el viejo hombre en el alma murió. Y cuando yo sé que el espíritu gobierna desde el espíritu humano y el viejo hombre murió en el alma, entonces también sé que este cuerpo de inmundicia mío ya no se va a convertir en refugio del pecado. ¿Qué dice San Pablo de este cuerpo de humillación nuestra? Que no lo vamos a cambiar hasta el día de la resurrección. ¿Qué dice San Pablo en el capítulo 7 de Romanos? Dice que hay una ley en sus miembros que se revela contra la ley de su mente y que le lleva cautivo el pecado. ¿Qué está diciendo San Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? Lo digo, yo en mi hombre interior veo la ley de Dios y me deleito en ella. Pero veo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo el pecado. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, lo digo, el cuerpo, hasta que no nos den el nuevo en la resurrección, este cuerpo es el único que no ha recibido el beneficio de la cruz todavía. Y por eso es un refugio donde se camufla la carne y por lo tanto las obras de la misma, que son los pecados. Pero para que el cuerpo no haga obras de carne, hace falta creerse que el viejo hombre está muerto en el alma y que el Espíritu Santo gobierna en el espíritu humano. Es decir, que aquellos que llevan las especies aromáticas dirección al sepulcro para ungir el cuerpo difunto del Señor a fin de que la corrupción no gane ventaja, los que llevan las especies aromáticas, los que llevan la unción, son aquellos que dan por hecho que el Espíritu Santo gobierna en su espíritu humano, que el viejo hombre ha muerto y ya no tiene autoridad y que por lo tanto su cuerpo se convierte en un hacedor de buenas obras que Dios preparó de antemano. Y yo hoy te digo y me digo, pasemos noches en consagración, vigilias de rodillas ante Dios, ayunos interminables, oraciones repetidas, estudio de la palabra. ¿Saben por qué? Porque no es que la consagración alcance nada, es que la consagración potencia la fe para que la fe alcance el todo de Dios. ¡Ay, Dios! A mí me encantaría hoy explicarme bien. Me encantaría explicarme bien para dejarme entender de lo que estoy hablando. La consagración no se puede convertir en un ídolo. Hay quien adora a la adoración y hay quien consagra a la consagración y hay quien de la consagración hace un ídolo y se jactan porque yo oro, porque yo ayuno, porque yo hago vigilias, porque yo diezmo. Son aquellos que no han entendido la función de la consagración y han hecho de ella un ídolo que les ha convertido a ellos en unos legalistas. Pero la consagración no es Dios. La única utilidad de la consagración es potenciar la fe para que la fe alcance todo lo que Dios te entregó. Por eso me enamoran estas mujeres. Estoy hablando alegóricamente, estoy hablando alegóricamente, estoy hablando alegóricamente, estoy hablando alegóricamente. Por eso me emocionan y me enamoran estas mujeres, porque las veo en esa vigilia del sábado al domingo, preocupadas, tan preocupadas. María, María tú, María yo, María aquella, porque no se llama María. Mariquilla, Mariquilla, el cuerpo difunto del Señor, nuestro Señor precioso, en aquel sepulcro frío. El José de Arimatea y el Nicodemo que no lo hundieron bien. La corrupción está acelerando en su cuerpo difuntico. Así que prepara especias, no duermas. Prepara unción, que en cuanto llegue la mañana, en cuanto llegue la mañana, en cuanto llegue la mañana, dirección al sepulcro para verter unción sobre el cuerpo difunto a fin de frenar la corrupción. Me encantan los hombres y las mujeres que se consagran para potenciar su fe, a fin de que su fe sea el brazo invisible que alcance todo lo que Dios les dio y lo vierten en la iglesia para que se frene la corrupción y para que el que gobierne no sean los demonios, sino que el que gobierne sea nuestro Dios. ¿Cuántos me entendieron hasta ahí? Levanten sus manos. ¿Cómo vamos a ungir el cuerpo si hay una piedra que pesa toneladas que tapa la puerta del sepulcro? Pero ¿cómo vamos a mover la puerta si nosotros somos débiles mujeres? Pero
¿Cómo nos atreveríamos a romper el sello si está penalizado por la legislación vigente? Pero ¿cómo vamos a burlar a la guardia de los legionarios romanos, que son expertos en vigilancia? Han caído en la cuenta de todo. Misianos han caído en la cuenta de todo. Son conscientes de todos los obstáculos que tienen para cumplir el propósito. Madre de vida, madre. Yo me emociono, palabras que me emocionan, estas historias me emocionan. Son conscientes de los obstáculos que tienen para cumplir su comisión. Son conscientes. 3 obstáculos. Una piedra que pesa toneladas. Un sello que es delito, el romperlo. Y una guardia de experimentados legionarios a los que hay que burlar. Los obstáculos están por encima de sus competencias. Mira, los obstáculos que tú puedas solventar con tus competencias no se los lleves a Dios. Porque para Dios las cosas difíciles no, para Dios son las cosas imposibles. Lo difícil intenta solventarlo tú, pero cuando tengas un imposible, entonces tienes que recurrir a Dios. Estas tienen 3 imposibles. Son conscientes de ello. Pero lo que me sorprende no es que son conscientes de los imposibles que tienen frente a sí. Lo que me sorprende es que a pesar de ser conscientes de los imposibles, siguen caminando. Yo me muero, palabras, las veo y me muero. Chacha, la piedra, chacha, el sepulcro, chacha, la guardia, y después, ¿verdad? La guardia, el sello, el sepulcro. Pero seguimos andando. A mí me ganan. Me ganan. ¿Por qué? Porque no las veo caminando por la razón, las veo caminando por la fe. Si ellas hubieran operado en la razón, si ellas hubieran operado en la razón, ¿qué tenían que haber hecho? Caer en que era imposible hacer lo que se les había encargado, y como era imposible, según la razón, ¿qué hay que hacer? Darse media vuelta y volver al lugar del que habían venido. Pero ellas no operan en la razón, ellas operan en la fe. Conocen los 3 imposibles, pero siguen andando. Me enamoran. ¿Por qué? Porque no operan en la razón, están operando en la fe. Déjenme decirles algo y grábenselo en el corazón. El exceso de razonamiento mata la fe y frustra el propósito de Dios. Voy a desvelarles, o voy mejor a recordarles, algo que ustedes saben. Uno de los grandes obstáculos para el progreso de la Iglesia del Señor es el exceso de razonamiento que en la Iglesia hay. Razonamos demasiado. Y el exceso de razonamiento es el asesino de la fe y el que frustra el propósito de Dios. La razón es lógica. La fe es ilógica. Pero Dios no quiere que andemos en la lógica de la razón. Dios quiere que andemos en la ilógica de la fe. Pero la iglesia de hoy es demasiado razonable. Y el exceso de razón es una obra de la carne que asesina la fe y frustra el propósito de Dios. Pero Jesús vino a enseñarnos. Y cuando Jesús viene a enseñarnos, nos enseña acerca de no vivir en la lógica de la razón, sino en la ilógica de la fe. Y para enseñar cosas como esta, el Señor en cierta ocasión le dice a los apóstoles: dadle vosotros de comer. ¿En qué contexto ha dicho esto Jesús? En un contexto en el que llevan 3 días de campaña. Están en un desierto, un lugar inhóspito. Frente a ellos tienen a 5.000 sin contar mujeres ni niños, por lo cual entiendo que serían cuando menos 15.000 personas. Los apóstoles, con buen criterio, con razón, con lógica, vienen y le dicen a Jesús: llevamos 3 días de campaña. Queremos que sepas que se han quedado sin víveres y que estamos en un lugar desierto. Lo lógico, lo razonable es que suspendas el culto. Termina hoy la campaña. Mándales a las aldeas de alrededor que compren alimentos, que beban, que descansen. Y mañana reiniciamos la evangelización. Era algo razonable, era algo de lógica. Pero ¿cómo responde el Señor al mensaje de lógica? No responde con lógica al mensaje de lógica. Responde con ilógica al mensaje de la razón. ¿Y la ilógica de Jesús de dónde nace? De la fe. Recuerda que le dice el Señor: dadle vosotros de comer. Es como que
estuvieran en una conversación de sordos. Es como que el Señor no presta oído a lo que ellos dicen. Ellos han venido con buen criterio, con razón, con lógica. Jesucito, mira a ver, 3 días de campaña, desierto, inhóspito, no panaderías, no bares con raciones. Termina la campaña, despídelos, que coman, que beban, mañana reiniciar. Esto es lo que le están diciendo, lógica, razón, pero el Señor parece que no les escucha. Todo lo que les dice, dadle vosotros de comer. Es ilógico, es fuera de razón. Los apóstoles no lo entienden. Jesús quiere que cultiven un oído de fe, pero es que están llenos de lógica. Pero el Señor combate al razonamiento con la fe, combate a la lógica con la ilógica. Dadle vosotros de comer. No lo entienden. Todavía no tienen preparado el oído. Por eso vuelven al Señor y le dice uno de ellos, echando cuentas, aunque tuviéramos una cifra millonaria, no nos alcanzaría para darle un pendrugo de pan a cada uno. Es otra vez lógica, es matemática, es razón. Y el Señor vuelve a responder con ilógica y con fe. Dice, irnos preparando en mesas de 50 y 50. A la segunda oportunidad, los apóstoles entran, ya no al mensaje de la lógica, sino de la ilógica. Ya no al mensaje de la razón, sino al mensaje de la fe. Se han puesto a colocar a 15.000 personas de 50 en 50. No saben cómo lo va a hacer Dios. ¿Qué van a saber? ¿Tú sabes cuánto se puede tardar en colocar a 15.000 personas de 50 en 50? Se tiene que tardar un buen rato. Pero ellos entraron. Ahora sí han entrado. Han dejado la calculadora, han dejado el razonamiento, han dejado la lógica. Él les ha dicho, darle de comer. Y ellos han dicho, no sabemos cómo lo va a hacer, pero nos ha dicho que lo coloquemos de 50 en 50. Pues venga, mesas de comensales. Ustedes 50 aquí, ustedes 50 aquí, ustedes 50 aquí. No saben nada, pero han entrado en la aventura de la fe. Nosotros somos demasiado razonables, demasiado lógicos. Y nuestra lógica y razón está siendo el puñal que está matando nuestra fe y está frustrando el propósito de Dios. Abramos 50 capillas, una en cada capital de provincia, para gente que no sea de la etnia andana. Pero tú sabes cuánto cuesta eso, no lo sé, pero abrámosla. Pero tú sabes lo que eso nos va a importar, no lo sé, pero abrámosla. ¿Pero tienes acaso la membresía para llenar las capillas? Digo, no, voy a comprar zapatillas cuando todavía el niño no tiene pies. ¿Es razonable abrir capillas sin miembros? No, lo razonable es tener miembros y abrir capillas. Eso es lo razonable y lo lógico. Pero yo no hablo de razón ni de lógica. Yo hablo de fe y de ilógica. Yo digo, abramos capillas sin tener miembros. Lo normal es que al niño le vea los piececitos y después le compre los zapatos. Yo digo, no, vamos a comprar los zapatos cuando el niño también no tiene pies. Porque en este reino no funciona la lógica y la razón. En este reino funciona la ilógica y la fe. El Señor tiene una multitud delante, de pescadores y de agricultores en su mayoría. Y les dice, no os preocupéis. No nos preocupemos. ¿Dice no? El mensaje de hoy es, no os preocupéis. ¿Por qué habéis de comer? ¿Por qué habéis de beber? ¿Por qué habéis de vestir? ¿Pero qué dice este loco? Si nuestra vida gira en torno a esa preocupación, nos preocupamos por qué comemos, por qué bebemos y por qué vestimos. Y este viene y nos dice que no os preocupéis. ¿Cómo quieren que no nos preocupemos? Dice, no. Ocupaos del reino de Dios y su justicia, lo demás lo den por añadidura. Les ha colocado una tabla de valores basada en la ilógica y en la fe. Pero ellos tenían una tabla de valores basada en la lógica y la razón. ¿Cuál es tu tabla de valores? ¿Sabes por qué no creces? ¿Sabes por qué no progresas? ¿Sabes por qué no crezco? ¿Sabes por qué no progreso? Porque razono en exceso. Y el exceso de mi razonamiento está matando mi fe y frustrando el propósito que Dios para mí preparó. Escuchadme bien. 3 reyes, 3 reyes. Quiero seguir ilustrando esto. No tenemos más cultos, ¿no? Vale. ¿A qué hora tenéis que ir a la boda? Antes de las 12 estamos fuera. ¿Cuántos me esperan aquí hasta las 12? Levanten la mano. Anda, digan amén. ¿Saben que mentir no vale?
Por seguir ilustrando que este reino se mueve por fe y no por lógica, que se mueve por ilógica y no por razón. Para seguir ilustrando, tres reyes en un desierto han hecho mal la provisión de agua y a mitad de camino en el desierto se quedan sin agua. Se mueren ellos y se mueren las bestias. Se acaba el ejército, pierden la guerra. Y uno de ellos se acuerda y dice: ¡ay! En este desierto vive Eliseo. Sí, allí en aquella cabaña, en la chabola. Vamos a preguntarle a ver qué tenemos que hacer. Se van los tres reyes, le tocan a la puerta, le dicen al viejo: chacho, que hemos hecho mal los cálculos del aprovisionamiento. No nos hemos traído agua. Se nos mueren las bestias, nos morimos nosotros, perdemos la guerra. Noten ustedes la solución del profeta, es decir, la solución de Dios. Dice: haced estanques. A ver, ¿hay algo más estúpido que hacer estanques para retener agua en mitad de un desierto? ¡Haced estanques! Dice: no vais a ver nubes, no vais a ver viento, no vais a ver agua, pero los estanques se llenarán. Decidme, ¿hay algo más ilógico? ¿Hay algo más fuera de razón? ¿Hay algo humanamente hablando más estúpido? Pero fue lo estúpido, lo ilógico, lo irrazonable, lo de fe, lo que el profeta mandó. Haced estanques en mitad del desierto. No vas a ver viento, no vas a ver agua, no vas a ver nubes, pero los estanques de agua se van a llenar. ¿Qué tal si Dios te dijese: haz estanques? Pero es que tengo que echar cuentas, es que tengo que ver cómo me va a ir la vida, es que tengo que ver a ver cómo crecen los niños, es que no sé si mañana o pasado me voy a enfermar. No, Dios te dice: nada, no me importa nada. Te digo que hagas estanques. Y los hicieron. Y sin viento, y sin nube, y sin agua, el estanque se llenó. Pero vénganse conmigo. ¿Qué me dicen de Josué cuando está combatiendo a Jericó? La noche antes del combate los generales no duermen. ¿Cuántos han estado alguna vez en una guerra? Yo tampoco. Pero entiendo que los generales antes de un combate no duermen. Josué no está durmiendo aquella noche, está paseando. Y paseando ve a uno con una espada en la mano. Y tira de su espada a él y dice: ¿de quién eres? ¿De los nuestros o de los enemigos? Y le dice el otro: ni de los tuyos ni de tus enemigos. Vengo como el señor de la guerra. Era Dios. Josué se desarma, se tira al suelo. Y Dios le da la estrategia de guerra. Le da una estrategia de guerra. Pero no es una estrategia de guerra al uso. Es una estrategia de guerra en fe. Noten ustedes la estrategia. Yo veo a Dios hablando con Josué de rodillas. Y Josué le dice: dame la estrategia. ¿A quién mando antes? ¿A la infantería? ¿A la caballería? ¿A quién mando a los honderos? ¿A quién mando a los flecheros? Y le dice el señor de la guerra: ninguno. Dice: esta es la estrategia. No es de lógica, no es de razón, Josué. La estrategia es esta: toca trompetas, da vueltas, guarda silencio y a los 7 días grita. ¿Ustedes han visto una estrategia de guerra más estúpida que esa? ¿Una estrategia de guerra? ¿Tocar trompetas? ¿Dar vueltas? ¿Guardar silencio? ¿Gritar? ¿Saben cómo eran las murallas de Jericó? Cabían 3 carrozas de forma paralela. Y eran tan altas que si las mirabas un rato para arriba cogías tortícolis. Y Dios le dice: esta es la estrategia de guerra. Da vuelta, toca trompeta, guarda silencio y en los 7 días grita en alta voz. Es estúpido, fuera de razón. ¿Por qué? Porque es fe. Veniros conmigo, a ver si sois capaces de ver al ejército israelita dando vueltas. Os invito a que veáis a los israelitas dando vueltas y guardando silencio. Pero venís ahora, venís a las almenas y ves allí a los soldados de Jericó. ¿Les podéis ver? Mirad, los soldados de Jericó se apoyaban así en las almenas y veían a los israelitas guardando silencio, dando vueltas, tocando la trompeta. Y le decían: ¡Risiones! Le decían: ¡Risiones! ¡Risiones! ¿Qué guerra es esta? Tu general es un risión y vosotros sois más risiones que él por hacerle caso. Algunos que eran de espíritu colérico, de Dios, me cago,
Palabra que me salto la muralla. Y el otro le dice, escucha, que ha dicho que la estrategia es guardar silencio. Y al día siguiente salen otra vez. Y los de Jericó, las almenas. ¡Visiones! ¿Has visto? Los israelitas son unas visiones. El Josué es el risión más grande. Y todo esto, a partir de que van descendiendo en grado, son risiones, risionillo y risioncito. Pero ahí estaban todos guardando silencio. Pero al séptimo día gritaron y la muralla cayó. ¿Por qué? Porque no era una estrategia de lógica, no era una estrategia de fe, no era una estrategia de razón, era una estrategia de fe. Voy a ir un poco más allá. Mirad, les tengo que contar esto. Antes de las 12 nos vamos a ir, pero eso tengo que contar. Lo de la fe es tan importante que como ustedes y yo no nos habituemos a operar en fe, no vamos a progresar nunca jamás en el Señor. Yo no estoy predicando para gente que se conforma con ser salvos. Yo estoy predicando para gente que anhela entrar en el propósito de Dios. Tú no vas a crecer ni vas a alcanzar nada si no operas en fe. La fe tiene tal poder, escucha bien esto. La fe tiene tal capacidad para alcanzar el poder de Dios que la fe es capaz de hacer que un hombre de la ley acabe viviendo en la gracia. Un hombre que cronológicamente pertenecía a la dispensación de la ley era tratado por Dios como si perteneciese al tiempo de la gracia. ¿De quién les hablo? Les hablo de David. ¿Esto que yo digo es así? ¿O entonces Dios hace excepción de personas? Pero yo prefiero pensar que es como yo digo, antes que señalar a Dios como un injusto que trata a unos mejor que a otros. Todos conocéis la historia, lo hablo con... Pero tiene un par de manchas en su inmaculado traje. Tomó lo que no era suyo y mató al propietario. No se conformó con coger lo que era suyo, sino que encima mató al propietario. Él es un hombre cronológicamente hablando de la ley. ¿Qué le tenían que haber aplicado? Lo tenían que haber matado 2 veces. Lo tenían que haber apedreado por no coger lo suyo, por coger lo que no era suyo. Después de matarlo, lo tenían que haber resucitado y lo tenían que haber matado otra vez por haberle quitado la vida al propietario. Lo tenían que haber matado 2 veces. Pero cuando se descubre el pecado por la palabra de Dios en la boca de Natán y David es consciente de lo que ha hecho, ¿qué dice David? ¡Ah! ¡He pecado contra Dios! ¿Y qué le dice Natán? No te preocupes, Dios me ha dicho que te diga que tu pecado está perdonado. ¿Cómo? ¿Cómo dice Natán? ¿Cómo que su pecado está perdonado? No, Natán, tienes que llevarlo ante las autoridades. Lo tienen que juzgar y lo tienen que apedrear 2 veces. La primera por tomar lo que no era suyo. De que lo maten lo tienen que resucitar. Y lo tienen que volver a apedrear por haber matado al propietario. ¿Cómo que Dios te perdonó? Estamos en la ley, Natán. Y lo que impera aquí es la legislación del sacerdocio arónico. Y esos 2 pecados se castigan con muerte. Así que David debe de morir apedreado. Pero no murió. Y cuando yo veo que no muere, me vuelvo a Dios. Le digo, tienes favoritos. No tratas a todos iguales. Tú tienes favoritos. Porque a todos los demás antes que este, que tomaron lo que no era suyo y mataron al propietario, los mataste. Pero a este ha tomado lo que no es suyo, ha matado al propietario y lo has perdonado sin haberlo matado. Tienes favoritos. Y me dice Dios, no. Solo que ese tiene una fe fuera de lo común. Por eso cuando lo señalé dije de él que era conforme a mi corazón. Ser conforme a mi corazón no es hacerlo todo bien. Ser conforme a mi corazón es operar siempre en fe. Y ese opera en fe. Mira en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y ahí vas a encontrar el kit que te va a dar la solución. En el capítulo 15 de los Hechos, como les dije anteriormente, se estaba debatiendo si había que hacer de la circuncisión doctrina cristiana o no. A favor de que la circuncisión no era doctrina cristiana estuvieron Pablo, Bernabé y Pedro. Pero cuando termina el concilio, yo desde que habla Jacobo, el hermano del Señor. ¿Qué dice Jacobo en el texto sagrado? Dice lo que dice el Pedro, lo que dice Bernabé y lo que dice... Pablo es verdad. Es como dicen ellos, Pablo, Bernabé y Pedro.
Pero la verdad de ello no está basada en su experiencia. Las experiencias no hacen doctrina. Está basada en la palabra del Señor. Y dice Jacobo, Amós, el profeta, dijo, en lo postrero de los tiempos, volveré a levantar el tabernáculo caído de David. Y cuando yo escucho a Jacobo hablar de levantar el tabernáculo caído de David, me quedo un poco perplejo. Digo, ¿el tabernáculo de David? No el tabernáculo de David. Está el tabernáculo de Moisés, está el templo de Salomón, pero ¿dónde está el tabernáculo de David? Sí que está en primera y en segunda de Samuel. No aparece tipificado como tabernáculo, aparece tipificado como la tienda de David. ¿Cuántos de aquí se acuerdan cuando David es proclamado rey y coge el arca y la lleva a Jerusalén? ¿Qué dice el texto sagrado? Que levantó una tienda y metió el arca. Manolo, ¿qué hacía David cuando metió el arca en la tienda? Dice, perdónenme la expresión, que bailaba delante del arca. Pero el arca no se podía ver, Manolo. Nada más que la podía ver el sacerdote, el sumo sacerdote. Nadie más la podía ver una vez en el año. Si alguien veía el arca, moría. Si alguien la tocaba, moría. Pero este la ve y danza delante de ella y Dios no lo mata. Pero como en aquella tienda David se colocaba un efod. El efod es una pieza sacerdotal, pero para ser sacerdote hay que ser de la tribu de Leví, y David es de la tribu de Judá. Pero se pone el efod. Pero más todavía, sacrifica ejerciendo de sacerdote. Pero tú no puedes ejercer de sacerdote. Otro rey, tiempo después, Uzías, quiso hacer de sacerdote y Dios lo castigó con lepra y leproso murió. Pero este ejerce de sacerdote y Dios no lo mata. Se le baila delante del arca y Dios no lo mata. La ve y Dios no lo mata. Toma lo que no es suyo y Dios no lo mata. Mata al propietario y Dios no lo mata. Yo digo, Dios tiene favoritos. Pero el capítulo 15 de los Hechos me saca del error. En lo postrero de los tiempos levantaré el tabernáculo, la tienda caída de David, para que todos los pueblos busquen al Señor. ¿Qué está diciendo el texto? Está diciendo que la tienda que levantó David era una prefiguración de la gracia. En aquella tienda no imperaba la legislación levítica patrocinada por el sacerdocio de Aarón. En aquella tienda comandaba la legislación de la gracia patrocinada por el sacerdocio de Melquisedec. Todos nosotros somos de la gracia. Todos nosotros estamos bajo el sacerdocio no de Aarón, sino de Melquisedec. Si yo mañana tomo lo que no es mío, Dios me mata. Dice, no, si te arrepientes, te perdona. Si yo mañana mato al propietario de aquello que cogí, Dios me mata. Dice, no, si te arrepientes, te perdona. Yo hoy puedo ministrar como sacerdote delante del Señor. Dice la doctrina que somos todos parte del sacerdocio universal. Es decir, que a David Dios no lo mata sencillamente porque no lo juzga conforme al sacerdocio de Aarón, sino conforme al sacerdocio de Melquisedec. David levantó aquella tienda que era una prefiguración de la gracia porque fue capaz por fe de ver la legislación de Melquisedec por encima de la dispensación de Aarón. Pero aquella tienda se cayó cuando él se murió, porque Salomón volvió a sacrificar en el templo a través de la tribu de Leví. Y ahora el profeta Amós dice, aquella tienda que se cayó con la muerte de David volverá a ser levantada. ¿Cuándo? En los últimos tiempos. ¿Saben cuándo empiezan los últimos tiempos? Los últimos tiempos empiezan con la primera venida de Jesús. Eso dice el profeta Joel. Por lo tanto, cuando Jacobo está hablando, terminando el concilio de Jerusalén, está siendo acertado en la doctrina. En lo postrero de los tiempos levantaré la tienda caída de David. Han empezado los últimos tiempos, estaba diciendo Jacobo, y ya no hace falta circuncidar ni guardar la ley, porque ya no estamos bajo el sacerdocio de Aarón, sino bajo el sacerdocio de Melquisedec. Y David, el primero que tuvo esa tienda, por medio de la fe, aunque cronológicamente era un hombre de la ley, vivió conforme a un hombre de la gracia. Yo digo, ¿qué es la fe? Voy a ir un paso más allá, hablándoles de la fe. Voy a ir un paso más allá. Esta fe, que es la que hace moverse
la estructura del reino de Dios en este tiempo, esa fe que es la que nos va a hacer crecer y madurar y alcanzar el propósito de Dios, esa fe es tan extraña la fe que yo hasta hace poco pensaba que para tener esa clase de fe había que ser parte del pueblo de Dios. Y es más, llegué a pensar que para tener esa clase de fe había que vivir en santidad. Recientemente me di cuenta que esta fe de la que hablo es verdad que debe de estar en el pueblo de Dios y que debe de acompañar a la consagración, pero que es capaz de subsistir sin ser pueblo de Dios y sin ser socia de la santificación. Pero no lo digo yo, lo dijo Jesús. Le dicen a Jesús en cierta ocasión: oye, hay un legionario romano, es un centurión, tiene un esclavo suyo, está malico, no ha dicho que a ver si puede ir a la casa, hombre, y se lo sana. No es malo el pallico, no es malo, no es malo el centurión, mira a ver. Y Jesús dice: pues vale que voy, si vos trata bien a vosotros, pues ya voy yo también. Y de que se está acercando a la casa, sale el centurión. Le ve venir el centurión y le manda un recado y le dice: no soy digno de que entres en mi casa. Lo ha invitado a venir a la casa, pero de que está cerca dice: no soy digno de que entres en mi casa. No sé qué santidad tendría Jesús, no sé qué irradiaba la santidad de Jesús, que manifestaba las indignidades de los demás. Dios de mi vida. Le dice: ven a la casa. Y de que llega cerca dice: madre mía, qué santidad irradia este hombre. ¿Quién es este hombre? Tiene tanta luz su santidad que ha sacado a la luz todos los pecados de indignidad que había en la casa del romano. Y el romano lo entiende rápidamente. Dice: no soy digno que entres en mi casa, pero di la palabra, di la palabra. Porque sé que todo está bajo tu autoridad. Si tú dices la palabra, la enfermedad se va. ¿Qué dice Jesús? Ni en Israel he hallado tanta fe. ¿Quién era el que tenía la fe que no había visto en Israel? ¿Era un apóstol? No. ¿Era del pueblo de Israel? No. ¿Era parte de la iglesia? No. Era un centurión, inconverso e indigno. ¿Qué clase de indignidad tendría? Al que pide que sanen es a un esclavo. Los romanos habían heredado la cultura de los griegos. En la cultura helénica existían los mancebos. No sé qué clase de indignidad tendría, pero siendo tan indigno, el Señor dijo de él: no he hallado tanta fe ni en Israel. ¿Qué es la fe? Estas, a mitad de camino, se dicen unas a las otras: no tenemos posibilidad de unir el cuerpo. Nos hemos acordado de la piedra, nos hemos acordado del sello, nos hemos acordado de la guardia romana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero no operan en la razón, operan en la fe. Y aun sabiendo los obstáculos que tenían, siguieron andando en dirección al sepulcro. Y de que llegaron allí, Dios, honrando la fe, había quitado la piedra antes de ellas aparecer. Me enamoran y me digo y te digo: tenemos que empezar no a ser ciegos que no ven los obstáculos. Tenemos que empezar a ser hombres y mujeres de fe que, aun viendo los obstáculos, siguen caminando en pos de la meta del propósito del Señor, sabiendo que Dios honra la fe que se deposita en Él. ¿Cuántos me están entendiendo? Levanten por favor sus manos al cielo, griten un poderoso y un vivo ¡amén! El mejor aplauso que tengas para Él. Voy a estar terminando. ¿Han llegado? La piedra está quitada, Dios honró su fe, ha entrado dentro. La Magdalena se ha sorprendido. ¡Ay, nos han robado al cuerpo difunto del Señor! Y le han mandado el recado a Pedro y a Juan. Pedro y Juan, en el aposento alto, de que reciben la noticia de que han robado el cuerpo difunto del Señor, se intranquiliza y salen corriendo. ¿Quiénes corren? Juan y Pedro. ¿Pedro quién es? El mayor de los apóstoles. ¿Juan quién es? El más joven. Los dos salen corriendo. Pero, señores, los años no perdonan. Mira cómo estamos tíos de las rodillas. Y como no perdonan los años, Juan, que es más joven, es más rápido. Y Pedro, que es más viejo, es más lento. Juan el rápido llega antes.
Y en la puerta del sepulcro se para. Mira y ve los lienzos que estaban cubriendo el cuerpo del Señor. A los pocos minutos llega Pedro, el más lento, pero que es más profundo. Y el profundo no se queda en la puerta, entra en el sepulcro. ¿Y qué ve? Los lienzos y el sudario. Los lienzos en el cuerpo, el sudario en la cabeza. Mirad, Dios no quiere rápidos, Dios quiere profundos. Los rápidos se quedan a la puerta y conocen el lienzo, que es la iglesia. Pero los profundos entran hasta adentro y no se conforman con conocer a la iglesia, sino que quieren conocer al Señor de la iglesia. Dios hoy nos está llamando no a ser rápidos y superficiales, sino a ser lentos y profundos. La forma de correr en el Señor es como la dijo el apóstol: corred con paciencia. ¿Vieron algo más contradictorio que eso? No se puede correr con paciencia. Pero el texto sagrado dice: corred con paciencia. ¿Qué está diciendo? Está diciendo: no te conformes con conocer a la iglesia, preocúpate por conocer al Señor de la iglesia. En la puerta del sepulcro tan solo se ven lienzos que cubren el cuerpo, pero dentro del sepulcro se ven lienzos y también sudario. Se ve el cuerpo y también la cabeza. Mirad, hay demasiados rápidos y hay pocos profundos. Están los rápidos que se conforman con conocer a la iglesia. Son aquellos que viven en esa burbuja de religión ceremonial. Son aquellos que toda su aspiración es: ¿qué culto? ¿Qué culto hemos tenido? Hemos tenido un culto. Yo estoy intentando descifrar qué significa eso. No soy capaz de entenderlo, no sé qué significa eso de qué culto hemos tenido. Pero esos que se conforman con el qué culto hemos tenido suelen ser aquellos rápidos que se quedan a la puerta del sepulcro y tan solo ven los lienzos, que es el cuerpo. Conocen el cuerpo, pero ignoran quién es el Señor del cuerpo. Porque para poder conocer a la cabeza donde estaba el sudario, no solo hace falta ser rápido y estar a la puerta, hace falta ser profundo y entrar hasta adentro. Conozco a demasiados que tienen conocimiento superficial porque solo conocen a la iglesia, pero conozco a pocos que tengan conocimiento profundo, que son capaces de conocer a la cabeza del cuerpo, al Señor de la iglesia. No se trata de conocer las 4 doctrinas, no se trata de conocer las 4 ceremonias, no se trata de conocer las 4 administraciones, se trata de conocer al Dios de la ceremonia, al Dios de las administraciones, al Dios de la doctrina. Dios no te ha llamado a que tengas con Él una relación superficial. Dios quiere que tengas una relación profunda. ¿Saben quiénes son los legalistas? Los legalistas son los que se quedaron a la puerta del sepulcro y tan solo conocieron lienzos. Pero ¿sabes quiénes son los verdaderamente espirituales? Los que no se conformaron con quedarse a la puerta y con ver lienzos, sino que profundizaron y fueron capaces de ver el sudario que representa la cabeza. Cuando conoces a Dios, es cuando entiendes la verdad de la doctrina. La doctrina no es algo frío, ni de escritorio. La doctrina es algo que se tiene que hacer vida. Yo sé lo que es predicar de escritorio, también sé lo que es predicar de experiencia. Y no hay color. Uno puede ser una mente brillante en la que no palpita el corazón. Pero Dios no está queriendo una iglesia que tan solo conoce los parámetros de la ceremonia y de las partes superficiales de la doctrina. Dios no quiere una iglesia que es capaz de condenar inmisericordiamente a todos aquellos que fallan. Dios no quiere una iglesia que no tiene comprensión de cómo se restaura al que se cayó. Dios quiere una iglesia que conozca la exegesis de Dios, que es Jesús. No te quedes a la puerta del sepulcro, no te conformes con lienzo, entra adentro y sé capaz de ver el sudario que representa la cabeza. Hay muchos que están en el culto, pero que no están en Dios.
Hay muchos que vienen al culto porque el culto hace que el niño deje los vicios que le atan, porque el culto le mantiene, aunque sea aparentemente, el matrimonio. Están en el culto porque el culto les da buen criterio en la sociedad en la que viven, y al fin y al cabo a los niños y a las niñas hay que pedirlos y casarlos. Pero esos son de los que están en la puerta, de los que tan solo ven lienzos, de los que a una hora de culto se levantan y se marchan, porque vienen a buscar un espectáculo y no vienen a buscar a Dios. Son de aquellos que se piensan que porque echan 2 euros en la cesta han pagado el teatro del día, y ahora que venga el artista y que nos cante, que venga el artista y nos predique, que venga el artista y nos emocione. Pero esos son de los que están en la puerta. Palabras de corazón, con libertad os digo, estoy cansado de gente que está a la puerta y que tan solo ve lienzos. Estoy cansado de legalistas carnales que tan solo saben señalar a los demás y nunca se señalan a sí mismos. Estoy cansado de no ver a gente del corazón del Señor, que han hecho carne la doctrina, que han comprendido la justicia, que han comprendido la misericordia, que han comprendido el amor. Dios no quiere rápidos, Dios quiere profundos. Juan fue muy rápido, pero se quedó a la puerta. Pedro fue más lento, pero entró hasta adentro. No te conformes con conocer los lienzos, esfuérzate por conocer el sudario, que es conocer a la cabeza, que es el sinónimo de conocer al Señor. Amén. ¿Cuántos están entendiendo eso que predico? Levanten por favor sus manos, griten un poderoso y un vivo amén. Amén. Voy a terminar. Ha llegado Juan el rápido y Pedro el profundo. Han visto los lienzos, han visto el sudario y han dicho, pues verdad, por una vez las mujeres están diciendo una verdad. Eso lo dicen los judíos, que son unos machistas que no hay que jugar con ellos. Nosotros no somos así. Pero lo comprobaron y dijeron, chacho, pues verdad lo que dice la Magdalena. Se han llevado el cuerpo difunto del Señor. Dice, ¿qué hacemos? Pedro dice, pues nos vamos por casa, ¿qué vamos a hacer? Chacho, si no está, escucha, habían perdido, según ellos creían, habían perdido al cuerpo difunto de su Señor. Pero no está, vámonos, y se fueron. Qué indiferencia, ¿no? María la Virgen y José el Carpintero también perdieron una vez al Señor, ¿os acordáis? Pero no fueron tan indiferentes como el Pedro y el Juan, no. Ellos lo perdieron y dijeron, hay que encontrarlo, María, hay que encontrarlo, que nos lo encargó el Señor, que nos lo encargó. Madre, hemos perdido lo que el Señor nos encargó. ¿Habéis perdido alguna vez lo que el Señor os encargó? ¿Cuántos de aquí han perdido algo que el Señor les encargó? Pero la Virgen y el Carpintero no hicieron como el José, como el Juan y el Pedro. Juan y el Pedro dicen, no está, por verdad, nos vamos. La Virgen y el Carpintero dijeron, lo hemos perdido, pero hay que esforzarse por encontrarlo. 72 horas sin dormir, 72 horas. Los ojos como platos, cansados. Pero se esforzaron y a las 72 horas encontraron lo que del Señor habían perdido. Pero también tenemos a María Magdalena. María Magdalena es el punto intermedio entre Pedro y Juan y la Virgen y el Carpintero. María Magdalena también perdió al Señor. No es tan indiferente como Pedro y Juan, que no lo vieron y rápidamente se marcharon. Pero tampoco tiene la fuerza que tenían la Virgen y el Carpintero, que estuvieron 72 horas sin descansar hasta que lo encontraron. Lo ha perdido también ella, pero no soy tan indiferente como para irme. Pero no tengo tanta fuerza como para ir a buscarlo. ¿Qué hago entonces? Dijo María Magdalena, me voy a sentar y lo voy a esperar llorando. Si no eres tan indiferente como los apóstoles para irte sin buscar lo que del Señor perdiste, pero tampoco tienes fuerzas como la Virgen y el Carpintero para buscar lo que perdiste incansablemente, si no quieres ser indiferente pero no tienes fuerzas para buscar, cuando menos imita a la Magdalena, siéntate y quédate llorando, porque tus lágrimas te van a devolver lo que tus fuerzas son incapaces de encontrar. Se ha quedado llorando, ha mirado al sepulcro, ha visto 2 ángeles, misianos. ¿Tú has visto algún ángel? Que yo sepa, yo tampoco.
Pero si yo algún día soy consciente de que he visto un ángel, pues de mi palabra, que me pongo un cartel aquí delante y otro cartel aquí atrás, y salgo por todas las redes sociales, y en el cartel le digo, yo he visto un ángel. Palabras, si yo veo un ángel algún día, ay, que yo sepa que lo he visto. Palabras, que me agarro al ángel, lo siento en casa, lo ato, y me tiré y contato lo que ve en el cielo. Pero esta vez dos ángeles, no uno, ve dos, hace así. Ve dos ángeles, uno en la cabecera y otro en los pies. Y viendo a los ángeles sigue llorando. Hombre, vamos a ver. Está llorando porque ha perdido al Señor. A ver si yo transmito bien la idea. Está llorando porque ha perdido al Señor. No es indiferente para irse, pero no tiene fuerza para buscarlo. Está llorando porque ha perdido al Señor. Ve dos ángeles, los ve y sigue llorando. Y le dicen los ángeles, ¿por qué llora? Dice, porque yo no busco ángeles. Yo estoy buscando al Señor. No se conforma con ángeles. Va a seguir llorando hasta que encuentre al Señor. No te conformes con menos que con lo que Dios para ti preparó. Si no tienes fuerzas para ir a buscarlo, no seas indiferente marchándote. Siéntate y quédate llorando. Porque tus lágrimas te devolverán lo que tus fuerzas son incapaces de encontrar. Aleluya. Espíritu precioso. Te voy a invitar que te pongas en pie un momentico en pies. Un momentico en pies. Les pediría que aguantasen ahí, los que se quedaron, aguanten ahí. Mirad, no me atrevo a más que a ponerle voz a su palabra, sabiendo que la efectividad de la misma no depende de mis competencias, depende del Espíritu del Señor. La palabra es la espada del Espíritu, de nadie más. Si hay aquí alguien que quiera efectividad de la palabra que se predicó, tiene ahora que volverse al Espíritu del Señor. Y tiene que decirle, Espíritu Santo, tú que eres el dueño de la espada, ministrame de forma concreta aquello que de esta palabra tiene para mí repercusión. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Hay que preparar unción para que en el cuerpo que es la iglesia no prevalezca la corrupción. Hay que dejar de operar en la carne para operar en el Espíritu del Señor. Sigue ahí orando. Hay que operar en la ilógica de la fe y no en la lógica de la razón. Hay que dejar de ser rápidos y superficiales para ser lentos pero profundos. No conformarnos con conocer a la iglesia, sino adentrarnos para conocer al Señor de la iglesia. Y si hoy perdiste algo, no seas indiferente y te vayas sin encontrarlo. Y si acaso no tienes fuerzas para buscarlo, llora. Porque tus lágrimas te van a devolver lo que tus fuerzas son incapaces de encontrar. Preparen una alabanza. Creo sinceramente que ahora aquí Dios puede operar. Yo quisiera que alguien pusiera una luz un poco más tenue. Preparen esa alabanza que tienen en el corazón. Acérquense a Dios. Dile, Espíritu Santo del Señor, ministrame la parte de la palabra que necesito en mi corazón. Espíritu, 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 Espíritu. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Esa alabanza sonando. Ese pueblo acercándose a su Señor. Creo en lo que sucede en el mundo que no se ve. Creo que Dios en un par de minutos puede resolver un problema que dura por toda la vida. Creo que los palos siguen abriendo mares y creo que las piedras siguen haciendo caer gigantes. Sigo creyendo que las quijadas de asnos hacen montones de enemigos. Y sigo creyendo que un ángel
de matar a 185.000 asirios. Creo que aquí puede pasar algo. Espíritu, espíritu, espíritu. Cuando más te busco y más de ti encuentro, y al encontrarte yo más te amo. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Cuando más te busco y más de ti encuentro, y al encontrarte yo más te amo. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, y al recostarme sentir tus latidos. Profundo es tu amor, difícil de entender, y siento tu paz irresistible. Vamos a terminar este culto de esta forma, levantando las manos al cielo. Le volvemos a decir, Talía, cuanto más te busco, más de ti encuentro.